Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Rebeca y junto con mi esposo Gustavo estamos generando diversas cápsulas vinculadas a las clases de escuela dominical del módulo Historia de la Iglesia de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. En esta nueva oportunidad hablaremos acerca de la importancia de estudiar la historia de la Iglesia, por qué lo hacemos, en qué nos beneficia. Como bien sabemos, ser cristiano significa no solo ser parte de la historia, sino que también significa ser estudiosos de esta. La historia de la iglesia es uno de los estudios más útiles en nuestra preparación como miembros de la iglesia de Cristo. Nos lleva más allá de lo que vemos, lo que somos y lo que experimentamos. Se convierte en una fuente de advertencia, de sabiduría, de aliento y nos proporciona estas chispas espirituales para despertarnos y levantar nuestros ojos para que podamos tener la esperanza renovada. La historia de la iglesia habla de Dios tratando con gracia a su iglesia. No consiste en un grupo de hombres y mujeres haciendo cosas maravillosas e importantes a través del tiempo, sino más bien se trata de Dios haciendo cosas maravillosas e importantes a través de personas que son completamente inútiles, quebrantadas y pecadoras. Y eso precisamente es lo que podemos ver a lo largo de la historia, la obra de Dios, sus promesas cumplidas, su fidelidad. Y bueno, vemos algo en el libro de Hechos, que su nombre tradicional es Hechos de los Apóstoles, pero si profundizamos muchísimo más, vemos que este libro habla, sí, habla un poco acerca de los apóstoles, pero las figuras predominantes realmente son Jesús y el Espíritu Santo. Estudiar la historia de la iglesia nos reafirma el valor bíblico de poder mirar al pasado, proporciona ciertas advertencias sobre qué buscar, qué hacer, qué no hacer. Nos expone algunos de los problemas que la iglesia enfrentó en diversas épocas. Y esto nos ayuda a ver más lejos de lo que naturalmente podemos ver por nuestra propia cuenta. Nos da esperanza en tiempos oscuros y ayuda en épocas difíciles del ministerio. Y bueno, el cristianismo es una religión de hechos históricos y también es, entre otras cosas, el mensaje acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en cierto tiempo, en cierto espacio. Y bueno, el cristianismo nos enseña verdades eternas como es la existencia de Dios, sus atributos, pero se enfoca en sucesos históricos, eh, en lo que significó la encarnación, la muerte y la resurrección de Jesús. Por tanto, como cristianos, estamos personalmente involucrados con la historia. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿por qué debemos estudiarla? En primer lugar, Dios nos llama a ser estudiantes del pasado. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 4, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza, ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Igualmente vemos en el transcurso del Antiguo Testamento que constantemente al pueblo de Dios se le está recordando con mucho énfasis no olvidar la fidelidad de Dios para con ellos en el pasado o con sus antepasados, el pacto especial que Dios tuvo con estas personas, es lo de la liberación de Egipto que se repite una y otra vez, la derrota de los enemigos y etcétera. Finalmente, la historia nos hace humildes, nos alienta y también nos equipa para la evangelización. La expansión del cristianismo como resultado de los martirios, todas estas personas que murieron a causa de Cristo, nos recuerda el poder del evangelio para proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte, a pesar de la muerte. Y como dijo Tertuliano una vez, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. A medida que la persecución de los cristianos se iba intensificando, el testimonio de muchos creyentes que enfrentaban tortura y muerte no podía ni puede en la actualidad ser ignorado. Todas esas cosas, toda esa historia pasada vive aún en nosotros, porque gracias a esos acontecimientos, a esas personas, Dios nos permite estar aquí con nuestra Biblia, nuestros conocimientos, nuestras congregaciones, diferentes herramientas y recursos, todos con el objetivo de poder seguir este legado de la fe, este legado que fue, es y será por siempre Cristo Jesús. ¿Y tú?
¿Cuáles crees que son otras de las razones por las cuales los cristianos deberíamos prestar atención a la historia de la iglesia? Eso fue todo por esta entrega. Esperamos verlos dentro de poco con mucho más. Dios les bendiga grandemente.